¿Qué tal, guapa? Quiero darte nuevamente la bienvenida a mi canal Cuerpos Conscientes. Yo soy Sasha Montemarani, terapeuta integral en procesos emocionales, y hoy he decidido compartir contigo mi experiencia de transformación personal y de cómo perdí 15 kilos sin dietas ni torturas. Para contarte cómo perdí los 15 kilos, primero te voy a contar cómo los aumenté. Yo soy de Venezuela, tengo 5 años viviendo en Barcelona, y todo este proceso de ganar esta cantidad de peso realmente empezó cuando yo me vine de mi país acá. Me encontré en una nueva ciudad, una nueva cultura, un empezar desde cero, no me sentía parte de nada, al mismo tiempo tenía una euforia por lograr muchos sueños y construir realmente un nuevo proyecto de vida, pero no dejaba de dolerme el haber dejado mi familia, haber dejado mi país, haber dejado mi casa, haber dejado mis amigos, haber dejado mi empresa, haber dejado relaciones sentimentales importantes y, por supuesto, salir de esa zona cómoda. Sí que se crea una herida muy dura de separación, ¿no? Entre lo que es dejar ese estado, tu nidito, digamos, e irte a otro continente sin tener certezas de absolutamente nada. Tú vienes con una imagen en tu mente o una expectativa de voy a empezar a trabajar en esto y esto y esto porque traigo mis papeles, mis títulos y pero luego te das cuenta que en la realidad las cosas pueden cambiar, y si no estás realmente abierta a esos cambios se genera un choque muy duro entre lo que es la realidad y la expectativa que tenías de ello. Esto va a generar un montón de emociones, o por lo menos fue lo que ocurrió en mi caso, de frustración, de tristeza, de arrepentimiento, de extrañar muchísimo a mi familia, de cuestionarme si había sido lo correcto, y por ende se empezó a gestar en mí unas emociones de ansiedad, de insatisfacción, de angustia constante. Había días donde yo me despertaba con la emoción de sí, vamos a hacerlo, Sasha, hoy es un buen día. Yo siempre he tenido como esta tendencia de ser positiva porque me gusta y porque me hace sentir bien, pero había momentos que aún intentándolo sentía como ese vacío, sentía como un hueco profundo, y sobre todo estaba muy anclada a todo lo que había dejado y a ese extrañar a esas personas importantes. Entonces a Sasha se le ocurre la maravillosa idea de que bueno, vámonos esta tarde. Tengo la cabeza como muy llena de cosas, como mucho ruido ahí, mejor me voy a ir a comerme una dona de chocolate aquí al lado de la casa, que tengo una panadería. Además hay unas ofertas buenísimas, que no solo una, sino que te dan 3 por 1, una cosa así. Entonces yo empiezo allí, solita me iba. El primer día chévere, qué rica está la dona de chocolate, me encanta y me da un subidón increíble. Pero luego Sasha pasó de una dona a 2 donas a 3 donas, hacerlo un día a la semana, a hacerlo 3 días a la semana, a hacerlo todos los días de la semana, y empecé a verme de frente con los llamados atracones de comida. Entonces empezaba por una, no podía parar más, y en el momento donde ya no podía parar más, se me juntaba la depresión y el dolor de todo lo que estaba viviendo a nivel emocional, más la culpa, porque llega un momento donde te sientes saturado, que hasta te da asco ya pensar en comida, porque es como que ya el estómago ni siquiera te da, porque ya no hay más capacidad física para que se pueda ensanchar más. Luego esta sensación como de igualmente me he comido todo esto, estoy llena, el estómago me duele, pero igual me siento vacía. Entonces era un subidón y luego un bajón, y el bajón era tan duro que yo empezaba a llorar, y era llorar, y entonces obviamente se me juntaban otra vez todos esos pensamientos digamos, de tristeza, junto con culpa, con muchísima culpa, hasta que ya pasaba el día, o me iba a trabajar, volvía a mi casa, me quedaba dormida, y ya. ¿Qué empecé yo a notar? Al día siguiente me sentía como, es muy raro de poder describirlo y definirlo, pero el día siguiente empezaba a tener, o el primer pensamiento que me llegaba durante el día no era hoy vamos a tener un día estupendo, no, sino que era ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué cosa rica voy a comer hoy? Y obviamente que no se me venía a la cabeza una zanahoria, se me venían pizzas, helados, hamburguesas, más donas, más chocolate, dulce, porque sí, que viva el dulce. Ese era mi pensamiento en ese momento. Y bueno, esto se siguió alargando. Una parte de mí no siempre tiene esa vocecita que te dice, Sasha, esto está ahí como que, ojo, esto no está bien, esto cuidado, pero no la escuchas. O por lo menos en mi caso yo no decidí escucharla. Estaba allí constantemente, pero yo prefería pensar en lo rico que iba a sentir cuando me comiera la dona de chocolate, señores. Así tal cual como estas personas que tienen tendencias a adicciones.
tal cual, un mismo perfil, un patrón de adicción, ¿no? Seguí en esta rueda, esto habrá durado unos 2 o 3 meses y me di cuenta, o mejor dicho, mi fondo fue cuando yo intenté ponerme la ropa, me intentaba poner la ropa de Venezuela que me había traído y de repente no me cierra la camisa, de repente no me sube el pantalón, de repente no me cierra, no hay forma ni manera y dije, Dios mío, en mi vida me había pasado esto. Alguna vez había aumentado 2 kilitos, 3 kilitos o así, pero jamás que la ropa no me quedara. Entonces en esto es como que decido, vamos a mirarme realmente en el espejo a ver qué está pasando, pero es muy curioso porque llega un momento donde tú ni siquiera te das cuenta, estás todo el día contigo mismo, te ves todos los días al espejo y no te das cuenta hasta que ocurre ese momento crucial donde no te cierra el pantalón. Puede que ya te venía subiendo un poquito más apretado, pero bueno, mientras eso cierre todo está bien, hasta que fue así como que ¿qué está pasando aquí? En ese momento fue un poco la desesperación y dije, a ver, yo no me puedo permitir esto, porque yo nunca he tenido tantos kilos de más en mi vida, no sabía lidiar con esa nueva información. Entonces empiezo a investigar de dietas, ¿no? Vamos a buscar dietas, vamos a buscar hacer ejercicio, Sasha, vamos a cambiar esto. Entonces empecé otra vez como de esta parte de motivarme a mí misma, pero luego me doy cuenta de que no basta solo con ello. En el momento de la práctica que me dicen que tengo que quitarme en este tipo de dietas que yo buscaba, ¿no? Quitarme carbohidratos, no más carbohidratos, ¿cómo me vas a decir que más nunca voy a comer un carbohidrato? Pues yo me voy a morir. Entonces intentaba hacer estas dietas y empezaba una semana y ya luego tiraba la toalla y cuando tiraba la toalla, hermano, me iba nuevamente, no al principio, sino como que era peor porque era como que todo lo que no me comí me lo voy a comer ahora y eso era atracón, atracón, atracón tras atracón y nuevamente la rueda, señores, y esto era bueno. Iba como en una montaña rusa constantemente, subidón, bajón, me sentía mal, luego decía que sí, sí puedo, luego empezaba el lunes, luego terminaba el miércoles, luego volvía otra vez y siempre estaba este pensamiento, cuando decidía tirar la toalla, un pensamiento recurrente me llegaba y me decía, no pasa nada, empiezo el lunes. Ese lunes llegaba, pero así como llegaba el lunes, el miércoles o el jueves ya yo estaba otra vez en la rueda. El día que la vida me puso una situación que fue como o lo cambias ahora o esto va a ir a peor. Yo me inscribí en unas clases de baile porque dije, bueno, voy a retomar el baile porque a mí nunca me ha gustado ir a gimnasios, siempre he conectado con la música, la danza y dije, vamos a retomar el baile que es algo que me gusta. Siempre había esa parte de conciencia allí que me iba guiando. Empiezo a tomar estas clases de baile y yo recuerdo que en ese momento mis pensamientos eran como muy críticos en general. Yo estaba como criticando todo mi entorno, criticaba a todas las personas, evidentemente me criticaba a mí a cada vez que me ponía frente al espejo, una crítica de arriba abajo, de cómo te pusiste así, de mira cómo estás, pero mira qué gorda, mira que la ropa no te queda, pero qué es esto, Sasha. Bueno, rechazo y crítica total. Evidentemente no puedes dar afuera algo que no tienes dentro y en ese momento lo único que yo tenía dentro era repulsión, era toxicidad hacia mí misma, era el juicio y esto era lo que yo daba para afuera. Así quisiera creer que no. Yo siempre con mi sonrisa, pero en el fondo estaban pasando un montón de cosas ahí bien oscuras. Recuerdo que estoy ese día en mi clase y empiezo a criticar todo. Y cuando digo todo, señores, aquí con honestidad se los digo, criticarlo todo. Empecé a criticar a las mujeres que estaban ahí. Yo decía, ay, pero esta qué se cree, ay, pero esta no sé qué, ay, pero esta qué le pasa. Empecé a criticar a la profesora de baile, miren qué poquita humildad, ¿no? Criticando a la profesora de baile y pensaba, ay, pero ya está estos pasos tan fáciles, este baile tan fácil, de verdad que con esto voy a quemar calorías. Y empecé a criticar todo de una forma que ni yo misma me aguantaba, imagínense. Hasta que yo me voy a un lugar aparte y empiezo como a calentar. Bueno, me agacho en uno de los gestos y cuando me fui a levantar no me pude levantar. No me pude levantar, se me cruzó una contractura, una punción en las lumbares, que me quedé en el sitio, empecé a llorar, empecé a pedir ayuda y todas esas mujeres a las que yo estaba criticando en mi interior fueron las que vinieron a ayudarme, a levantarme, me colocaron las manos, había una que hacía reiki preciosa, la recuerdo, me colocó las manos y me decía respira, tranquila, todo va a estar bien. Yo solo lloraba porque el cuerpo se me paralizó, no pude hacer la clase de baile y no solo esto, tuve que pedir una baja, lo cual me impidió ir a trabajar y por supuesto luego entendí, ni siquiera puedo hacer los pasos tan fáciles que decía que eran, ni siquiera el cuerpo me lo permite. La vida me dijo toma tu lección y te paras y te frenas y observas lo que no quieres ver y lo que quieres estar anestesiando y tapando con comida y con azúcar. Fue una semana, señores, de yo estar en cama, de reflexión. Gracias a la vida siempre he tenido como esta capacidad de querer como siempre cuestionar las cosas. Y ahí empiezo a hacerme un montón de preguntas.
un montón de preguntas como ¿para qué estoy viviendo esto? ¿De verdad qué me trajo a este momento, a este punto? Y allí empiezo con todo un proceso precioso de investigación, de profundizar en mí, de investigar sobre los alimentos, de detectar qué era lo que me estaba llevando a estos puntos de locura, de una forma, porque eran conductas autodestructivas y yo no recuerdo en mi pasado como haber tenido una conducta tan clara desde ese lugar. Entonces empiezo a estudiar, empiezo a leer muchísimo al respecto, a preguntar, a ir a talleres, a ir a cursos, a hacer formaciones, no solamente de nutrición, sino también de lo que es los procesos personales. Yo desde Venezuela ya venía estudiándolo, ya yo había hecho Reiki, ya yo había trabajado con el tarot, la terapia de respuesta espiritual, que fueron elementales para este proceso. Pero aquí en Barcelona, gracias a la vida, se me abrió toda una oportunidad de profundizar en otras técnicas, en otras herramientas, y decidí, todo esto me lo voy a aplicar a mí, porque es que hay algo que aquí no está bien, no estoy en equilibrio, no me siento bien por dentro, no me siento bien al verme y evidentemente no estoy bien por fuera, me sentía pesada, el cuerpo ya me estaba generando estos dolores, el cambio aquí de estaciones también es algo rudo por lo que hay que atravesar. Y bueno, aquí empezó, o fue como que se me abrió una puerta maravillosa de posibilidades. Evidentemente habían subidones y bajones, tuve mis recaídas muchísimas veces, pero en todo este proceso entendí que el coger una dieta de estas estrictas o de hacer este tipo de ejercicios que hay tantos por allí de sin dolor no hay recompensa, y estas cosas que te mete también en la sociedad, es casi tan autodestructivo como los atracones de donas y de comidas. Y dije, tiene que haber un punto medio y yo voy a encontrar cuál es mi punto medio. Y esto fue un camino precioso. Obviamente no fue de un día para otro, porque tampoco de un día para otro me gané los 15 kilos. Pero aquí decidí asumir la responsabilidad de mi vida en todos los aspectos y dije, ahora sí, yo soy la protagonista de esto. Yo me llevé a este lugar de autodestrucción, yo misma me voy a rescatar y me voy a llevar al lugar de salvación, al lugar de liberación, porque no quiero ser esclava de nada, de nadie, y mucho menos de una dona de chocolate. Y bueno, esto fue es un poco el resumen. Entre todo este cuento pasaron muchas cosas bien fuertes, bien importantes, bien de mucho aprendizaje. Empecé como a mirar que todo realmente me traía un aprendizaje y me ayudó muchísimo a hacer como una introspección de toda mi vida, de cómo había sido mi relación con los alimentos, de cómo había sido mi relación también en mi familia, cómo había aprendido a alimentarme, cuáles eran esos alimentos que justo buscaba en los momentos donde estaba como más movida a nivel emocional, cuáles eran esos alimentos que rechazaba cuando estaba en esos momentos y cuáles eran esos alimentos que cuando tenía, por ejemplo, un dolor de estómago o un dolor de cabeza, me ayudaban a mantener o equilibrar mi energía. Y esto fue descubrí algo más, quería saber más, quería saber más, quería saber más. Y hoy en día puedo decir gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a mi alma por haber escogido este proceso, porque ha sido el proceso más bello de transformación, de yo poder verme ahora mismo en el espejo, a los ojos, mirarme, poder verme sin ningún tipo de filtro o de máscara y decir, lo logré, por fin lo logré, lo visualicé tanto, lo soñé tanto y lo logré. Y ver mi cuerpo como está, sin esos kilos de más, que la ropa ahora, después de 5 años todavía, tengo ropa de Venezuela que me queda y digo como que bien, digo claro que sí, esto es la recompensa de mi trabajo desde la responsabilidad, no desde el sacrificio y no desde el conflicto, ¿no? Aunque hubo muchos momentos también vividos allí, pero ya con las herramientas que uno iba cogiendo las iba aplicando, ¿no? Muchas veces hay mucha teoría, pero la práctica realmente es lo que hace al maestro, como dicen por allí. Entonces, yo voy a compartir contigo mis 10 claves que me funcionaron en este proceso para perder estos 15 kilos y ser ahora la mejor versión de mí. Seguimos mejorando, claro que sí. Todavía siguen habiendo secuelas de esos pensamientos o secuelas de esos patrones. Pero yo me levanto firme, me pongo frente al espejo y me digo, Sasha, tú eres una luchadora, tú eres una diosa, tú eres una ganadora también de todo esto. Tú eres capaz
de esto, tú eres capaz de esto y de mucho más. Y me lo digo, y me veo al espejo, y me sonrío, y hasta me río. Recuerdo momentos de antes donde había tanto drama, y ahora digo, hasta me río de esos momentos, y digo, todo eso era perfectamente necesario para yo tener ahora el entendimiento y la conciencia respecto a mí, porque esto es un proceso mío, es mi proceso de autodescubrimiento, y a través de ese proceso ahora conozco mucho más de mí. Sigo aventurándome a saber más, sigo aventurándome a descubrir más sobre mí, pero ahora es desde la compasión, ya no es desde esa rabia que hubo en su momento o desde esa profunda tristeza. Y cuando empiezas a ocuparte de ti, aún creyendo que solo es un tema con la alimentación, todo se empieza a transformar, se empiezan a ver nuevas puertas, a abrir nuevas puertas, tanto de trabajo, personas que llegan a ti, situaciones, y todo es como que se pone en un estado de ¡guau! Ahora entiendo todo. Entonces, van para ti estas 10 claves. Atenta. La clave número 1 que voy a compartir contigo, yo le he colocado el nombre de motivación al cambio. Cuando tu motivación deja de ser el quiero estar flaca para que los demás crean, para que los demás me miren, para que el otro se dé cuenta, y llevas esa motivación a tu profundo, a tu interior, y te das cuenta de que la motivación real es por mi salud, por mi bienestar, por mi equilibrio, la cosa cambia. Clave número 2. Me convertí en mi proyecto personal. Yo decidí que yo iba a ser la protagonista de mi vida. Yo decidí coger las riendas de mi camino. Yo decidí que tengo todas las herramientas en mi interior para transformar cualquier situación. Yo decidí que si me llevé a ese estado de desequilibrio, yo era la única capaz de llevarme a un estado de balance y armonía. Clave número 3. Mi cuerpo es mi aliado y no es mi enemigo. En todo este proceso me di cuenta de que estaba intentando ir en contra de mi naturaleza. Quería adelgazar de un día para otro. Quería que los pantalones me entraran de un día para otro. No tenía paciencia con mis ritmos. No estaba escuchando mi cuerpo hasta que mi cuerpo gritó con aquel dolor. Y en ese momento dije, es mejor trabajar desde la reconciliación a trabajar desde la lucha, desde la rabia, desde el rechazo. Fue un proceso, no voy a decir que fue un proceso tampoco lineal, pero puedo decir en este momento de mi vida que aunque haya sido tal vez un poco más lento de lo que yo deseaba, es lo único que he podido mantener en el tiempo, después de 5 años. Clave número 4. Información y educación nutricional. En este proceso fue vital para mí entender por qué estos alimentos eran los que me llamaban, qué generaban esos alimentos en mí, qué me aportaban ese tipo de alimentos. Cuando hablo de la comida chatarra y además alimentos procesados, qué consecuencias, qué reacciones, qué químicos detonaba también en mi cuerpo. Decidí ocuparme más de la calidad y la cualidad del alimento que el tema de la cantidad de calorías, porque para mí esto es un estrés total, me genera mucha más ansiedad a mí, cada persona es diferente, pero en mi caso, desde mi proceso de autodescubrimiento me di cuenta de que no me funcionaba estar contando calorías, que lo que me funcionaba era entender mejor el alimento, la combinación de los alimentos y hacer un vínculo más cercano con lo que llamamos alimentación consciente. Esto lo vamos a comentar luego en otro de los videos. Clave número 5, el placer de mover el cuerpo. Como les dije antes, para mí toda la vida el bailar ha sido un regalo de los dioses. A mí me pueden poner música y yo puedo bailar sin mirar reloj, te lo juro, te lo prometo, que puedo bailar horas y horas y horas y horas y horas. Es algo que me encanta, también está muy como metido en mis genes porque en Venezuela también somos muy fiesteros y dije, lo mío es por el baile. Si tengo que buscar una actividad física que me guste, que me genere placer, que pueda ser constante y pueda mantener en el tiempo, sin dudarlo digo, el baile. Clave número 6. En mi caso, mis atracones eran con comida dulce empezó y luego empecé a mezclarla con la salada. Una de las lecciones que todo este proceso me dejó fue quitarle el poder que yo misma le había dado a esos momentos de intimidad
con el dulce o con la comida chatarra. Porque no se trata de la comida, se trata del vínculo y la relación que yo había generado. Yo había generado un momento de complicidad, un momento de escape, un momento de anestesia. Cuando yo logré quitarle a esos alimentos el poder y entender que puedo tener otros momentos con otros elementos que me nutran y que me aporten, como irme, por ejemplo, a contemplar la naturaleza, como irme un día a la playa, como irme un día al parque a conectar con la tierra, como hacer un ritual con fuego, como conectar con mis cartas del tarot, dije, lo tengo. Pero fue un proceso de entendimiento y de tiempo, insisto en esto, no es de un día para otro. Hay que buscar sustituir, hay que buscar sustitutos razonables y saludables también para uno mismo. Y para mí el quitarle ese poder y entender, no me lo tengo que comer hoy, mañana también va a haber. Entonces no tengo por qué querer comérmelo todo hoy. Si me provoca mañana o más bien dentro de unas semanitas o en unas semanitas voy a verme con una amiga y ese día le digo para irnos a comprar una tortita juntas. Es diferente esa concepción. Ya no le doy todo mi poder de placer a un postre, sino que entiendo que el placer lo tengo en mí y que yo decido desde ese placer en qué lugar voy a colocar ese elemento que está afuera. En este caso hablemos de alimentación, pero esto puede aplicar para todo, para pareja, para relaciones, para todo. Ya se los digo. Clave número 7, la combinación de los alimentos. Se los comenté antes por encimita en una de las claves anteriores. El aprender a combinar alimentos que me ayudaban a mantener mejores digestiones, que me ayudaban a mantener incluso mi pH alcalino, me ayudaba no solo a sentirme más ligera, sino que a nivel de pensamientos, a nivel de poder dormir realmente mis horas completas, sentirme más descansada, sentirme más tranquila, sentirme coherente, evidentemente con lo que quería y con lo que estaba haciendo, fue vital en este paso. Ya también montaré luego un videito hablando de cuáles son estas combinaciones para que tú también lo empieces a aplicar. Clave número 8, liberar el apego a ciertos alimentos. Cuando se generan estos vínculos o se repite tanto una conducta con respecto a algo que te genera placer, ya como que se activa todo un mecanismo interior que reacciona solo con pensar en ese alimento, ¿sí? Habían alimentos para mí, como se los he mencionado en todos los videos, en todo el video, perdonen, es las donas, por ejemplo, de chocolate, las pizzas y las hamburguesas. Esos tres. Yo había generado un apego porque era lo que llegaba en mi mente cada vez que yo quería tener esta sensación de euforia o de subidón. Al yo trabajar por desapegarme de esto, que es un trabajo también importantísimo, porque esto realmente es lo que te permite sentirte libre, te das cuenta de que hay toda una variedad de otras cosas y de otros alimentos que te pueden aportar y te pueden nutrir mucho más y que pueden ser igual de sabrosos y de ricos, no solamente a nivel de gusto, sino también a nivel de propiedades y nutrición. Entonces esto también fue importante. Clave número 9. Aplicarme herramientas de reprogramación mental. Como les comentaba, yo vengo ya desde hace mucho rato estudiando técnicas como el Reiki, como la terapia de respuesta espiritual o TRE, trabajando también con lo que sería el coach integrativo, que es uno también de mis fuertes, y el tarot evolutivo. Estas herramientas han sido para mí maravillosas, aparte obviamente de la lectura de libros, de entendimientos, de conectar también con gente que pudiese ayudarme en estos aspectos. Fue muy importante a la hora de colocar un nuevo software en mi mente, ¿no? Digamos que tenemos pensamientos que van creando ciertas creencias limitantes que de alguna forma no nos dejan avanzar. Para poder sustituir esas creencias o para poder cambiar esas creencias es importante sustituirlas por otras. También luego les hablaré en otro videito sobre lo que son las creencias limitantes y cómo abordarlas para ayudarnos en los procesos de transformación. Para mí fue muy precioso el saber que pude utilizar estas herramientas que ya mi alma las había buscado con anterioridad para poder ayudarme. Entonces, en este caso, la ayuda, digamos, terapéutica o el componente terapéutico fue fundamental. Y la clave número 10, que es una que me la tuve que repetir muchas veces y la verdad que fue una de las que más me costó, es no desesperar por el resultado y disfrutar el proceso. Si ya tú estás encaminado, si ya tú estás claro de que tú vas por ese objetivo y vas siendo coherente, dando pasitos grandes o pequeños, rápidos o lentos, en función, en línea y en dirección a ese objetivo, el resultado va a llegar sí o sí. Entonces, estar con esta obsesión de que ya pasaron una semana, ya pasaron 3 semanas, me peso, no me peso, ¿qué hago? ¿La ropa me queda, no me queda?
esto genera estrés, el mismo estrés empieza a generar hormonas y químicos dentro de tu cuerpo que no te ayudan a perder, sino que más bien te ayudan a retener grasas, líquidos y muchas otras cosas. Entonces, en ese momento, esto sí ya era como un mantra. Esto era como mantrándome como calma, respira, ocúpate de tus otras cosas, sigue haciendo lo que estás haciendo, baila mucho, disfruta de esta nueva opción de alimentos que has ingresado en tu vida y deja que pase. Y fue así, se los prometo que fue así. En el momento donde yo me liberé o solté ese control de que tiene que ser en tantos meses que yo baje tantos kilos, todo empezó a ocurrir de forma orgánica y natural. Así que si estás en un proceso donde quieres perder peso, donde estás también en esta situación que te cuesta, que no te cuesta, no eres la única mujer, no eres la única que ha pasado por esto o que está pasando por ello. Quiero decirte que puedes lograrlo y que vas a lograrlo siempre y cuando asumas ese compromiso contigo misma. Voy a seguir montando videitos para dar mucha más información que te pueda ayudar. Recuerda suscribirte a mi canal o seguirme por mis redes sociales. Allí tengo explicado todo el programa que he desarrollado que se llama Hambre de Transformación, donde con todas estas claves más una estructura o una metodología de trabajo puedo ayudarte si tú también estás en un proceso de querer perder o liberar kilos emocionales y armonizar y encontrar reconciliación con tu cuerpo y contigo misma. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por escucharme. Creo que este video es un poco largo, pero cuando hablo de este tema no hay quien me pare. Un besito para todas, nos vemos en el próximo video y cualquier dudita contáctame directamente o deja tus comentarios para ver qué más cosas quieres escuchar, qué más quieres aprender sobre este tema y sobre todo saber un poco el feedback para yo saber qué camino retomar y ayudarte lo mejor que pueda. Un besote y muchas gracias y nos vemos en el próximo video.